Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas. El primero tiene que ver con a lo que llega el esfuerzo, lo que logra el esfuerzo, la tenacidad y la voluntad para conseguir objetivos. 3 jóvenes paraguayos con la tricolor en alto están esparcidos en el mundo triunfando. Nos referimos a Joshua Durkensen, corredor de Fórmula 3. Va a estar con nosotros en nuestros estudios acá. También de Hazael Montanaro, está en Suiza. Él es máster en neuroinformática y doctor en ingeniería biomédica. Nos va a acompañar desde Suiza. Magalí Osuna, estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad de Rochester y acaba de ser contratada por Amazon para integrar su plantilla. Con ellos vamos a hablar acerca del éxito. ¿Qué se necesita para poder tener éxito en cualquier parte del mundo siendo paraguayo? El segundo bloque, el campo este año parece que no va a salvar la economía paraguaya. La sequía y los incendios ya dejaron pérdidas en varios rubros. Vamos a hablar con el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, y con don Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, sobre este tema. Y el último bloque, vamos a hablar con la viceministra de Rectoría del Ministerio de Salud Pública, la doctora Lida Sosa, acerca de la tercera ola de COVID-19. Bajan los contagios, pero no las internaciones y tampoco la cantidad de muertos. Algo está pasando pese a la vacunación que se masificó en nuestro país, pero todavía falta. Bien, antes de ir al primer corte, les invitamos a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Breve corte y en instantes retornamos. La mayor variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, cocinas, hornos, muebles y mucho más. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A03S de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 173.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vuelta a clases con Regional. Aprovecha los beneficios con tus tarjetas de crédito en colegios, universidades, tiendas deportivas, tiendas de artículos electrónicos y librerías. Para más información ingresa a www.regional.com.py o escribinos al WhatsApp al 0971-219-0900. Regional. Creemos en vos. Bien, iniciamos este primer bloque del péndulo y realmente, como decía Cristina Maciel al término del noticiero, realmente uno siente algo cuando se encuentra con paraguayos, jóvenes paraguayos que triunfan en el exterior, marcan la diferencia y bueno, nos van a contar hoy su experiencia. Está con nosotros en nuestros estudios Joshua Durkensen, es corredor de Fórmula 3. Desde los 15 años está en las carreras, salió del país y compite con notable éxito pese a que solamente tiene 18 años. Imagínense ustedes. ¿Qué tal, Joshua? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Carlos? No, al contrario, un gusto estar en tu programa y un placer estar charlando contigo. Bueno, nos acompañan esta noche el doctor Hazael Montanaro, máster en neuroinformática y doctor en ingeniería biomédica. Él está en Zurich. Le agradezco muchísimo porque sé que es de madrugada en Zurich, así que gracias por estar desde allí. Hazael, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, un gusto. No, es un placer. Y también desde Nueva York, Magalí Osuna, estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad de Rochester, en Nueva York, y nada más y nada menos que contratada por Amazon. Una paraguaya contratada por Amazon. Así que para los tres, este aplauso para iniciar. Así que, ¿qué tal, Magalí? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal a todos? Un gusto estar hoy acá con ustedes. Bueno, qué placer estar con 3 jóvenes talentosos
paraguayos y que demuestran que son capaces de triunfar en el mundo. Así que vamos a tratar de hacer esto lo más conversado posible. Bueno, Joshua, me contaste que de los cuántos años estás compitiendo, estás corriendo. Yo estoy compitiendo desde los 12 años de edad, que empecé oficialmente a correr en karting, pero en el tema de monoplazas, o sea, en auto de fórmula o campeonatos ya en Europa a partir, o sea, comencé en los 15 años de edad. Bueno, ¿y cómo se enteraron de que en Paraguay había un talentoso corredor de autos que podía competir en Fórmula 3 y que probablemente llegue a Fórmula 1? Bueno, todo esto es cuestión de resultados, cuestión de ir pasando con el tiempo, haciendo carreras, mostrándose, ¿verdad? No es así de fácil nada más. Estuve compitiendo en el Campeonato Nacional acá en Paraguay, estuve también compitiendo en el Mundial de Karting, donde pude llegar a la final. Y luego, obviamente, gracias a esas competencias, algunos equipos en la Fórmula 4 me echaron ojo, nos contactaron, nosotros charlamos con ellos, negociamos, hicimos algunas pruebas, les gustó cómo yo manejé, a nosotros nos gustaba el equipo, así que simplemente negociamos, llegamos a un acuerdo y firmamos el contrato y a partir de eso, al siguiente año empecé a correr en la Fórmula 4. Ajá, en la Fórmula 4. ¿Y cómo llegas a la Fórmula 3? Es, no hay ningún requisito específico, sino que es un conjunto, o sea, hay que tener buenos resultados, obviamente, hay que demostrar que uno es bueno. Luego, la parte de contactos es fundamental también en todo este tema del automovilismo. Y bueno, es en base a eso, o sea, no es que tenés que terminar en el top 5 y así puedes subir la categoría, o sea, es más bien un conjunto. Ahora como en el fútbol también, si sos un buen jugador, hay equipos arriba que te fichan y te agarran, ¿verdad? Es similar en este caso. Ujú. Y bueno, ya vos de jovencito te ficharon y ya te contrataron. Bueno, excelente. Vos sabés que, no sé si te enteraste, pero hace poco salió una información, la semana pasada, que hablaba de 3 personas que empezaron a tener movilidad tras una operación a la que fueron sometidas en Suiza. A mí me llamó la atención la información. No sabía que dentro de ese plantel de médicos estaba un paraguayo. Wow. Un paraguayo, máster en neuroinformática, doctor en ingeniería biomédica. Y Wow. justamente él está en Zurich, Hazael Montanaro. Hazael, contanos un poquitito cómo es eso de ir a Europa a estudiar en el exterior, llegar a Suiza y formar parte y ser llamado por un equipo tan importante de médicos para una operación como esta, que permite soñar con la ciencia ficción y que a través de estímulos en el cerebro se pueda hacer que personas que no podían caminar, por ejemplo, empiecen a mover ciertos músculos, que es el principio de lo que finalmente podría llegar a ser. Parece ciencia ficción, pero él está participando de esto. Hazael, contanos cómo fue cómo fue llegar ahí a ese lugar y que te contraten con tu equipo para formar parte de ese equipo médico. Bueno, sí, yo en su momento no tuve la idea de que iba a estar por Suiza. Yo fui a estudiar a Estados Unidos, luego terminar el colegio americano en Paraguay. Y bueno, luego de terminar ahí, estaba buscando programas. Surgió un programa de neuroinformática que se llama, parte de la Politécnica de Zurich. Apliqué ahí y entré. Luego, cuando terminé ahí la maestría, apliqué a diferentes trabajos y a un doctorado. Por suerte me tocó una de vuelta con la Politécnica de Zurich y también en una empresa que se llama la Fundación ITIS. Y bueno, ahí trabajan mayormente con modelos computacionales que se lo llaman. Serían modelos en 3D donde podés simular el efecto de las ondas electromagnéticas o las ondas de ultrasonido o lo que fuere y cómo interactúa con el cuerpo humano para fines terapéuticos o médicos. Y bueno, mientras yo estaba haciendo ahí mi doctorado, yo estaba mayormente enfocado en ultrasonido para el tema de la epilepsia, intentar estimular dentro del cerebro. Y bueno, este grupo de Gregar Courtois se contactó con nosotros porque ellos estaban trabajando con este proyecto para poder ayudar a parapléjicos para poder caminar. La idea siendo que mandando impulsos eléctricos se puedan movilizar los músculos a través de la espina dorsal y así pues recrear movimientos para gente que hacía casi una década que no podía caminar.
Y bueno, su idea fue personalizarlo al paciente y la mejor forma de hacerlo sería utilizando modelos computacionales, crear un ambiente virtual donde se pueda experimentar con diferentes implantes, diferentes electrodos, diferentes corrientes dentro del cuerpo humano. Y bueno, fue un éxito, ¿no? Y fue también un privilegio para mí formar parte del grupo. Bueno, es un capo. Nosotros estamos hechos de electricidad, Gracias. ¿verdad? El ser humano se mueve por electricidad. Todo hace por electricidad. Increíble. Y él está en un cuerpo médico que puede dar el gran salto en la medicina. Así que realmente qué orgulloso. ¿Cuánto tiempo, cómo haces para a los 34 años tener tantos títulos? Contá un poquitito. No, bueno, en realidad hay gente con iguales títulos que yo empezando un poquito, o sea, terminándolo un poquito antes. Tampoco soy tan joven para los títulos que tengo. El doctorado lo terminé hace 2 años y ahora estoy trabajando en una empresa de investigación. No estoy más con ese grupo, aunque sigo colaborando con ellos para diferentes proyectos. Eh, pero no, sí, terminé el bachelor's, luego el master's y luego el doctorado. Y sí, a veces tardó 1 o 2 años más de lo esperado. ¿Qué te parece, Joshua? Me parece fascinante, o sea, realmente a mí la medicina, para mí es demasiado, ¿verdad? Yo soy mejor en el deporte, así que yo realmente les admiro mucho a todos los médicos que realmente entienden súper bien al cuerpo humano y en especial en operaciones así que mis respetos para todos ellos. Ajá, bueno. A ver, No, Hazael, sí, decime, Hazael, ¿alguna vez vos manejaste a más de 180 kilómetros por hora? yo solo manejé en Asunción, yo acá en Suiza. Esta semana quería convertir mi registro de conducir paraguayo al suizo para, qué sé yo, poder alquilar un auto de vez en tanto. Acá en realidad me manejo todo a transporte público. Bueno, y sí, pero acá este chico que está conmigo acá en el estudio, desde los 11 años vuela, literalmente, ¿verdad? Con karting, después en Sí, Fórmula sí. 3 y probablemente sea el primer paraguayo que llegue a la Fórmula 1. Así como No, están sería las una cosas. locura. Sí, no, Sería una locura. es una locura, es una Gracias. locura. Pero también es Gracias. una locura llegar a Seattle, a uno de los más importantes centros tecnológicos del mundo, si no el más importante, ¿verdad? Como es Seattle en el estado de Washington, en Estados Unidos. Allí se va Magalí Osuna, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Rochester. Magalí, contanos un poquitito, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo tu aspiración fue siempre este tema de lo que es la tecnología? ¿Soñabas con poder llegar a Seattle, a uno de esos grandes centros tecnológicos ahí en el estado de Washington? ¿Qué tal? No, yo sí, siempre fui muy apasionada de lo que es la ingeniería, de lo que es la tecnología y siempre soñé con poder innovar en mi país, ¿verdad? Que siento que en Paraguay hay un montón de cosas para hacer y siempre yo quise, de hecho que por eso decidí capacitarme en el exterior, no porque yo quería correr de Paraguay, sino porque yo quería obtener una educación mejor para luego poder compartir eso en Paraguay, poder innovar ahí. Y ahora me salió esta oportunidad que me parece una oportunidad súper grande para poder llegar a ese objetivo algún día, para seguir capacitándome, aprendiendo más de una de las mayores empresas a nivel mundial. Y no sé, de por ahí en unos años voy a poder volver a Paraguay y poder compartir ahí lo que yo aprendí. Bueno, estudiante de ingeniería, ¿cuándo terminas la carrera o ya terminaste la carrera de ingeniería? Ahora en mayo, este mayo me recibo en 3 meses. En 3 meses. Bueno, ¿y cómo, Sí. y cómo te sentiste cuando recibiste la información de que Amazon contactaba contigo y te podías ir a Seattle? Leí un tuit tuyo y realmente me emocionó porque era muy emotivo. Y la sencillez con que explicaste que se cumplía uno de tus sueños y que hasta, como nosotros decimos, te daba piní eso de que podrías irte a Amazon nada más y nada menos. Me encantó tu tweet, te aclaro. Así que te felicito. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste cuando alzaste el teléfono y te dijeron, somos de Amazon? ¿Qué pasó? Y sí, la verdad que yo no me esperaba, es como que algo, yo no me postulé a Amazon, yo no busqué, sino que ellos se contactaron conmigo para invitarme a una entrevista a través de una plataforma que tienen acá las universidades, muy parecida a LinkedIn, donde tenés el currículum, el perfil de cada estudiante, entonces ahí las empresas suelen ir a buscar talento. Y a través de esa plataforma Amazon contactó conmigo
Y obviamente yo no me esperaba, me invitaron a una primera entrevista y ahí comenzó todo. Y luego al finalizar todo lo que es el proceso de selección, me llamaron un día, yo no esperaba la verdad, y me llamaron a avisarme que quedé y súper feliz. Yo ese tweet hice porque yo, para, no sé, para compartir con mis amigos, tenía menos de 100 seguidores, yo en Twitter no pensé que tantas personas, que Carlos Peralta iba a ver mi tweet, jamás pensé eso. No, no, pero sí, no, no, me emocionó, espectacular, espectacular. 22 años y con ese talento. Es decir, realmente es increíble. Hazael, ¿vos qué pensás de Magalí? Que va a llegar nada más y nada menos que a Amazon. Sí, sí, excelente. Es de las 5 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos y del mundo. Es excelente, ¿no? Y bueno, a mí siempre me gustó ver más, o me gustaría ver mucho más paraguayos en la ingeniería. También quiero aclarar un chiquitito que yo no soy en realidad médico, tengo un doctorado en ingeniería, yo soy Sí. más de ese ámbito, más que en el ámbito de medicina, más bien lo que hago se aplica a la medicina. Y no, a mí me parece excelente. En realidad no conozco muchos paraguayos en ámbitos de ingeniería y en el exterior y me encanta escuchar eso. Y Amazon, wow. Excelente, excelente. Joshua, ¿y vos qué pensás de Magalí? O sea, increíble, además que es tan joven también y que ya entre a Amazon, o sea, te digo, yo hoy en día sigo comprando cosas de Amazon y me encanta, ¿verdad? Así que que una paraguaya esté ahí es algo increíble. Bueno, después le vamos a pedir su teléfono y para que ella nos envíe Y un de descuentito, ¿verdad? Amazon, ¿verdad? Con descuentito. Efectivamente, todo lo que ella vaya creando también ahí Sí, en ese lo centro. vamos a apoyar. Exactamente. Bueno, Magalí, ¿vos alguna vez viste una carrera de Fórmula 1? En la tele habré visto En así la tele. unas cuantas veces, pero hasta ahí No, no, nunca entendí mucho del tema. yo también te cuento que yo solamente por tele también veo carrera de Fórmula 1. Se me quedó algo de toda la vida, ¿verdad? Carlos Reutemann, un corredor argentino, en su país, en Buenos Aires, se queda sin combustible a 100 metros antes de llegar a la meta. 100 metros antes de llegar a la meta se queda el auto y pierde la carrera. ¿Cómo uno calcula el nivel de combustible para que no pase eso? Bueno, hoy en día es mucho más fácil porque tenemos las herramientas, ¿verdad? Tenemos en la telemetría, se puede calcular todo. Antes, cuando no había tanta tecnología, era más difícil, ¿verdad? Yo no sé cómo habrán calculado antes, pero hoy en día ya es bastante fácil, puedes hacer el cálculo y a través de la telemetría puedes ver también el consumo del auto por vuelta y a través de eso haces el cálculo por carrera y ya es mucho más fácil y es bastante seguro de que no te quedes sin combustible porque de hacer ese cálculo es muy fácil, pero antes realmente no sé cómo habrán hecho, así que habrá sido más aleatorio, me imagino, Sí, ¿no? no sé tampoco yo, ¿verdad? Pero a 100 metros antes que y perdés el gran premio y la posibilidad de ser campeón del mundo es increíble, ¿no? Sí, así mismo. Solamente le sucede a un argentino eso, Sí. en Fórmula 1. Ustedes, vos sabés de mecánica, sabés Sí. de autos, todos los que tenemos auto y estamos acostumbrados a auto, somos los únicos que distinguimos un ruido raro. Somos los únicos, ¿sí o no? Somos los únicos que escuchamos el ruido raro. ¿Es así o no es así? Bueno, Hazael anda en ómnibus. Él seguramente que en Suiza va a saber cuando su ómnibus no funciona adecuadamente. Es verdad, pero ¿es así o no es así? Sí, así, Sí, ¿verdad? sí, así mismo. O sea, yo tengo un conocimiento básico de la mecánica, de cómo funciona el auto, ¿verdad? El motor, la suspensión, de la física, de cómo reacciona el auto en cada situación, de la aerodinámica. Y obviamente es importante en el momento en el que yo estoy manejando, ya que toda esa información de lo que hace el auto, de lo que yo siento que hace el auto, le tengo que dar después a mi ingeniero para que él pueda analizar después en la telemetría y sacar sus conclusiones para saber después qué cambios hacer en el auto para que sea más rápido, ¿verdad? Ujú. Entonces es muy importante que yo tenga un conocimiento básico de eso. O también en caso de que algo se rompa en el auto y esté durante la carrera, le pueda decir por la radio, che, esto se me rompió, para que de esa manera ellos ya se puedan preparar en el box con las herramientas adecuadas para poder reparar el problema. Porque Ajá, en caso de que yo no sepa, le voy a decir en la radio, yo no sé, entonces él no va claro. a saber y no se van a poder preparar previamente, ¿verdad? Entonces es muy importante tener un conocimiento básico. Bueno, Magali, ¿qué vas a hacer en Amazon? Porque vos sos Eh, desarrolladora, ¿no?
No, yo voy a estar en la parte de diseño e innovación, vamos a estar trabajando en los centros de almacenamiento de despacho que tienen Amazon, tienen una tecnología de punta, ellos ahí quieren seguir creando nuevas tecnologías y optimizando las que ya tienen. En la parte de logística de transporte también, ellos lo que quieren es mejorar el servicio que ya están ofreciendo y que el e-commerce, las compras online sean cada vez más fáciles, accesibles, más rápidas. Entonces están trabajando ellos en crear nuevas tecnologías para que cada vez los envíos, las entregas sean de forma más rápida. Ah, bueno, qué interesante. Sí. Hazael, y contanos vos, en la operación, ¿qué hiciste? Vos fuiste el que le moviste los músculos a las personas, tu trabajo. Contanos un poquito en qué consistió tu trabajo en ese tema. Ok, sí, sí, bueno, mi grupo se cargó exclusivamente de la parte de las simulaciones, ¿no? Es como que empezamos con la resonancia magnética del paciente, a base de la resonancia magnética del paciente creamos un modelo tridimensional, luego diseñamos el implante siempre en un ambiente virtual y luego las simulaciones resuelven ciertas ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales que explican cómo se propagan las ondas que al final se convierten en corrientes dentro del cuerpo humano. Y de ahí también poblamos la espina dorsal, crearon este modelo tridimensional con diferentes neuronas. Y bueno, también esas neuronas tienen sus ecuaciones que dicen cuáles se activan y cuáles no. Entonces nosotros hicimos eso, entonces esencialmente poníamos un implante de diferentes tamaños y veíamos cuáles neuronas eran cuáles nervios eran los que se podían activar y cuáles no. Entonces, y sabíamos cuáles eran los que necesitábamos que se activen para recrear cierta clase de movimientos. Entonces, bueno, eso y luego un algoritmo de optimización para saber cuánta corriente mandar en porque el implante tiene 16 diferentes electrodos que pueden estimular las diferentes partes de la espina dorsal. Y bueno, un algoritmo para intentar decidir qué corriente mandar en cuáles electrodos para reclutar cuáles partes de las neuronas en los momentos precisos para recrear cierto movimiento. Bueno, pero fue toda la parte de simulación. En realidad yo nunca ni los conocía a los pacientes. Casi todo este trabajo en realidad se hizo en Lausanne y todo mi grupo está en Zurich. O sea, más bien nosotros informamos para mejorar las chances del éxito de toda la operación. Impresionante, parece ciencia ficción, Sí, así mismo. ¿verdad? No, parece ciencia ficción. Un paraguayo está allí y comandando un equipo que está trabajando para ese objetivo. ¿Estos pacientes podrían volver a caminar en cuánto tiempo, de acuerdo a los médicos? ¿Vos hablaste con ellos? ¿Te cuentan esos detalles? Bueno, eso está todo publicado, los resultados. En realidad lo que uno está haciendo es como que está desde afuera, está controlando lo que pasa en la espina dorsal. No es en realidad que el paciente en sí camina, es como que nosotros estamos forzando por fuera los movimientos. Entonces eso dentro de un día pueden caminar, ¿no? Y luego hacen la fisioterapia para que luego los músculos puedan empezar puedan volver a recrearlo, no recrear los músculos, pero que vuelvan a adaptarse los músculos. Y bueno, ciertos pacientes luego de un buen tiempo, inclusive sin esta estimulación eléctrica, fueron capaces de mover la pierna. Bueno, claro, no ningún movimiento complejo, pero eran capaces voluntariamente de mover la pierna, a lo que ellos no eran capaces de hacer anteriormente. No, increíble. Pero en principio todo funciona a base de la estimulación eléctrica. Es como que con una tablet vos pones caminar y ahí las piernas empiezan a moverse. Pero sin eso no funciona. Pero sí, es un gran avance. Sí, sin ninguna duda. Magalí, tu familia cuando vos le contaste que Amazon te llamó y te contrató, ¿qué te dijo? No, y súper felices se pusieron conmigo, así súper felices, que estaban orgullosos de mí, que, no sé, súper felices, ¿verdad? La verdad que no habían palabras suficientes, estaban nada más súper felices festejando conmigo. A ver, Joshua, ¿qué le podrías decir a Magalí, por ejemplo? No, o sea... Preguntarle a lo que quieras, preguntarle a Magalí. Ahí No, hace voz de periodista también, ¿sí? Alguna pregunta que se te ocurra. Ustedes son jóvenes, claro, conocen de tecnología. Pregúntale, la tecnología se quedó lejos de mí, ¿verdad? Pero ustedes que son jóvenes, a ver, ¿qué le preguntarías a Magalí?
A ver, si es que tiene algún otro sueño, si esto ya es su sueño definitivo, si es que quiere emprender más, si quiere crecer más o llegar a otro puesto dentro de Amazon. Brillante, brillante. Y la verdad que yo nunca soñé con quedarme acá en Estados Unidos, en el sentido de que yo siempre, como les expliqué, quise volver a Paraguay, contribuir ahí. Y en Amazon para mí es una puerta que me va a permitir llegar a eso en un futuro, en seguir capacitándome, seguir ganando experiencia. Pero mi sueño más grande es poder volver a Paraguay y contribuir a la innovación en Paraguay. Sí, Wow, qué bueno. acá hay mucho que hacer en innovación. Todavía ni comenzamos nosotros a hablar de innovación acá, ¿cierto? Muy bien. Y a ver, Magalí, ¿qué le preguntarías a Hazael, por ejemplo? Eh, ¿Y cuál es uno de los mayores desafíos que él encontró estando allá en Suiza, haciendo lo que hace de repente? ¿Qué es lo que más? ¿Cuál es uno de los desafíos más grandes que tuvo que superar? Honestamente, todas las leyes de migraciones, ¿no? Si no tenés pasaporte europeo es bien difícil, ¿no? Y tiene muchas leyes un poquito raras y de las que yo no estaba enterado, pero por suerte funcionó todo bien Sí, y importante. logré quedarme, logré terminar mi doctorado y conseguí trabajo y ahora si todo sale bien se me va a renovar el contrato de trabajo para seguir aunque sea unos cuantos años más por acá. Qué bueno, Genial. qué bueno. Realmente. Bueno, y vos, a ver, que andás en micro, pregúntale algo acá al corredor de Fórmula 3. No, en realidad sí, tengo una, no sé si es una pregunta o más bien un comentario, ¿no? Pero bueno, yo mucho de esos temas no sé, pero en su momento me interesó mucho el tema que sé que en Fórmula se está utilizando mucho los modelos computacionales, ¿no? Para intentar optimizar el tema de la aerodinámica o no, o sea, yo sé que eso es algo que se utiliza mucho y bueno, no sé, capaz algún día estaría lindo si me meto un poquito más en ese tema y podemos ver para si de alguna forma puedo ayudar, ¿no? Te está Bueno, pidiendo trabajo, ¿eh? Mirá que te está pidiendo trabajo acá, Hazael. Claro, no, y o bueno, sea, si no funciona todo lo de Suiza en un futuro. no, o sea, No, realmente, pero es algo que me interesa muchísimo y en realidad ahora es como que tengo un poquito de motivación para ponerme a investigar un poco porque todo eso de, usted, soy ingeniero, también ha de saber más, todo el tema del movimiento de los fluidos alrededor del auto y todo eso, la mecánica y todo eso es algo, sí. que me interesa pero que nunca me metí muy de lleno en eso. Claro. No, pero se suele usar bastante. Últimamente ahora con toda la tecnología es muy importante, ya que en el automovilismo nosotros nos peleamos por décimas, milésimas, Sí. centésimas. O sea que todo el extra que pueda sacar es súper importante. Para eso usamos mucho la telemetría, en especial para justamente analizar todos los datos del auto, también de mi pilotaje, ¿verdad? Todo se puede ver eso en la telemetría. Y también aparte de eso, como preparación, solemos usar mucho el simulador. O sea, el equipo tiene un simulador que recrea o trata de recrear lo más real posible el manejo de la vida real, pero en una simulación, ¿verdad? Donde nosotros los pilotos estamos sentados y manejamos. Obviamente tratamos así de poder prepararnos para alguna carrera o dar información al equipo acerca del auto, de un cambio en el auto que puedan hacer o probar para la siguiente carrera, ¿verdad? Pero donde suele ser mucho más profesionales en la Fórmula 1, porque es la categoría reina. Entonces ellos realmente están súper metidos con todo eso ahí. Su simulador se corre, o sea, practican ahí casi todos los días. Los pilotos reserva, digamos, o los pilotos con un trabajo dedicado a la simulación. Y también con el tema de la aerodinámica, ellos van constantemente trabajando ahí para ganar cada Aunque sea décima que una es posible. milésima de segundo. Es increíble, o sea, ponete a pensar, el equipo de Mercedes de Fórmula 1 el año pasado gastaron 550 millones de euros solamente en tratar de evolucionar el auto. Y te digo que mucha diferencia no hay, o sea, ponerle que habrán mejorado algunas décimas, o sea, capaz 5 décimas máximo. Y eso le costó 500 millones de euros. Por eso, o sea, Impresionante. cada milésima te digo que vale tanto, entonces realmente el trabajo en simulación y en tecnología es súper importante hoy en día. Bien, son tan talentosos que no solamente son buenos en sus profesiones, sino que pueden ser buenos periodistas también. Así que les agradezco a los tres, espectacular, me encantó este bloque.
me siento realmente orgulloso de que jóvenes paraguayos triunfen en el mundo y no solamente que triunfen, que sean sencillos, humildes y con tan buena onda. Gracias, Joshua, por venir. Gracias, Hazael, por madrugar con nosotros, por trasnochar con nosotros, Magalí. Muchísimas gracias. Éxitos a los tres en todo lo que emprendan. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a vos, Carlos. Muchísimas gracias. Un gusto. Y éxito para vos también. Gracias, muchas gracias. Muy bien, Joshua Duersen, Hazael Montanaro y Magalí Osuna. Tres paraguayos que nos enorgullecen. Pausa y retornamos. Vení a Bristol y renová tu hogar con las cuotas más bajas del país. La mayor variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, cocinas, hornos, muebles y mucho más. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta súper oferta. Heladera Cónsul de 300 litros frío húmedo. Precio normal 18 cuotas de 286.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, ¿qué tal, ingeniero Héctor Cristaldo? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches, Peli. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿qué tal, Carlos? Héctor, a las órdenes siempre. Bueno, gracias por estar con nosotros. El domingo estaba viendo un programa en la Argentina donde un economista estaba siendo consultado por un grupo de periodistas y este economista les decía y aseguraba que debido a todos los problemas, la pandemia, la sequía, pero sobre todo por la mala política en la Argentina, este año ni el campo le iba a salvar a la Argentina. Ni el campo, porque el campo siempre fue el gran salvador en la Argentina. En Paraguay, ¿cómo estamos? Hablé yo con algunos referentes del sector productivo y todos también dicen que es prácticamente la misma situación que Argentina. Este año difícilmente el campo pueda salvar a la economía paraguaya. ¿Están así? Bueno, desde el punto de vista productivo, sí. Desde el punto de vista de la contaminación política que hay en Argentina, la interferencia y casi confiscación que existe en Argentina, en Paraguay no existe. En ese sentido es diferente. Pero sí, este año el campo está golpeado, la sequía inédita. Porque yo hace mucho que estoy en este tema y cuando nosotros en diciembre empezamos, porque veníamos bien hasta noviembre, cuando en diciembre empezamos a visualizar que empezaba a complicarse las cosas, nos reunimos con el equipo económico, le hicimos ya una presentación donde alertábamos del problema que se venía. Esperábamos y teníamos la expectativa que en enero llueva y eso pueda frenar, moderar el impacto. El peor escenario era el escenario del 2012 con 1.300 kilos por hectárea y eso nosotros estábamos en ese momento todavía estimando 1.800 kilos por hectárea. Las lluvias no llegaron o llegaron muy dispersas con aguacero y el escenario fue empeorando. Hoy el escenario está crítico para el campo porque mandioca, maní, sésamo 200, 300 kilos por hectárea. Soja, difícil, y va a estar por los 1.000 kilos con suerte. Una cosa que nadie pensaba. El peor rendimiento fue ese del 2012 y ahora genera tres problemas difíciles de solucionar. Uno es la refinanciación, ya está encaminada, pero los otros tres problemas son el nivel de producción no cubre los costos operativos y se va a perder capital operativo. Hay una descapitalización fuerte en torno a 900 millones de dólares de pérdida real que se va a necesitar para volver a sembrar en septiembre. El incumplimiento de los contratos de venta entre el productor y los silos, y entre los silos exportadores con los compradores del exterior, más todo el compromiso de la logística, que tampoco se va a cumplir. Y eso tiene sus penalizaciones y sus costos. Y inclusive el que está en campo arrendado no puede pagar el alquiler. Entonces va a requerir de mucho equilibrio, mucha racionalidad de las partes para ir negociando y encontrando las soluciones para que todos sigamos trabajando. Y dependemos del gobierno que facilite un escenario
donde la gente tenga condiciones para volver a sembrar en septiembre, porque si no sembramos bien en septiembre, el 2023 va a ser otro año perdido. Otro año perdido. Y el 24 también, porque el 23 tenemos elecciones en abril, el gobierno sube el 15 de agosto y 15 días después hay que empezar a sembrar. Y sin haber una armonización, podemos perder el 24 también. Entonces es complicado el escenario si no hacemos bien las cosas. Tenemos que tomar esta situación con la seriedad que amerita, no caer en el populismo y hacer las cosas bien para que la gente tenga condiciones de volver a sembrar en septiembre. Uh-huh. ¿Y con el sector ganadero cómo está? ¿Qué va a pasar con el sector ganadero? Los precios de la carne en los supermercados y en las carnicerías están por las nubes. Hoy uno sale a... No, pero vos te reí, ingeniero, pero es en serio. Y sí, yo no. ¿Verdad? Uno sale a comer un bife que sale más de 100,000 guaraníes. Un bife. Y encima cada vez son tan buenos en el corte que cada vez son más finitos los bifes que te sirven. Pero eso es famoso. Eso es famoso, ¿no? Pero en serio, ¿qué pasa con el sector ganadero? Bueno, como estaba diciendo Héctor, convengamos, la economía siempre está salvando la economía nacional. Y si tenemos problemas este año, no es precisamente por los problemas comparados con Argentina, o sea, no tiene nada que ver. También está sufriendo su sequía en ciertas zonas. El problema acá por el efecto climático, como dijo él, inédito que estamos teniendo, que está afectando gravemente y la gente se tiene que acomodar mientras no tengamos interferencias externas, sobre todo de la política o el ambiente político que estamos viviendo ahora. Vamos a tener condiciones de zafar si esto de alguna manera la niña afloja y se vuelven a dar las condiciones. El sector ganadero tampoco está exento de los problemas de la sequía, que esto afecta transversalmente a todo. Hay muchos problemas generados por la sequía en cuanto a la cantidad de animales que uno puede tener. Hay que desalijar los campos no producen, están sobrecargados. La oferta de ganado de primera calidad para frigoríficos va a disminuir. Y lo del precio de la carne es cierto, está caro acá, pero si tomamos en el contexto internacional, o sea, el precio de la carne nuestra sigue siendo el más barato de la región. Y como dije... ¿Pero por qué no es más barato para los paraguayos? Es más barato que para los paraguayos. Pero, anda a comer un asado en el Uruguay o en Argentina. Yo me voy al supermercado. Yo también me voy si nosotros compramos carne en el supermercado. Entonces cada vez compro menos carne y cada vez mi carrito está más vacío, pero gasto más. Eso es producto de la inflación. Claro, la inflación hace rato no pasaba de 4%. Este año la interanual es 7.9%. Entonces eso hace que los precios se disparen. La carne es un producto de alto consumo. 25% más subieron. El combustible. La exportación bajó también del sector ganadero. El año pasado las exportaciones subieron. Subieron las exportaciones, tanto los índices, pero no es por esa la única causa de que acá... ¿Y subieron los precios también? Subieron los precios. Acordate que nosotros estamos en una economía de mercado y nuestro mercado está inserto en el mercado internacional. Entonces, obviamente vamos a sufrir los efectos, pero relativamente, te digo, con relación a los otros países de la región, seguimos teniendo la carne más barata. Y relacionada con la calidad de nuestra carne, podemos decir que hasta ahora tenemos el asado más barato en el mundo. Eso te puedo asegurar, te puedo garantizar, anda a comer un asado en el Uruguay, a ver cuánto te sale. Lo mismo pasa con me quedo nomás a comer acá. Lo mismo pasa, el combustible no se come, pero está pasando lo mismo. Tuvimos 6 subas en un año. Vamos a tener más todavía. Y vamos a tener más. Entonces, mucho de esa inflación viene de afuera también. Entonces, es difícil acomodarse. Y a eso sumarle la caída de la producción que va a generar menores ingresos de divisa, 2.600 millones de dólares que van a dejar de entrar, es un golpe fuerte. Acordate que para pasar la pandemia se prestó 1.600. Sí. Estamos hablando de 1.000 millones más de perjuicio y de plata que no va a circular, que va a ser una complicación. Hay que dimensionar el nivel de desafío que tenemos como país y como actores de ciudadanos para amortiguar este escenario extremo en que estamos entrando. Y Carlos, el tema también de los granos no afecta solamente por los cumplimientos, todo esto que estaba diciendo,
muchas de las ganaderías están consorciadas con la agricultura. Sí, sí, sí. Y la mayoría del ganado de primera calidad, de corte de primera calidad, son ganados que están terminados a grano. Y ahora es imposible. Entonces vamos a tener un efecto de una gran disminución también del ganado o la carne de primera calidad, tanto para exportación como para consumo interno. Y si el maíz que se sembró ahora no sale bien, vamos a tener dificultades en la producción de leche, en la producción de aves cerdo. y en la producción de cerdo. Entonces, eso es una impacto cadena. en la comida, en la mesa de la gente otra vez. Entonces, necesitamos que se normalice el clima, que tengamos una cosecha razonable de maíz y vamos a poder empezar a encaminar. Porque si no, el efecto dominó va a ser terrible. Hoy, esta tarde leí una información bastante preocupante que sale de Asunción. Y como ustedes están en el sector industrial, dice, exclusiva, industria de Paraguay solo podrán procesar soja hasta junio por sequía. Esto lo dice la Capro. ¿Es así? Es así, porque se no esperaba hay- 10 millones y medio no de hay. toneladas y no vamos a llegar a 4 millones. Entonces, ¿qué va a procesar si no hay materia prima? ¿Por qué las industrias vinieron? Porque había materia prima. Por eso ese discurso de que no hay que producir materia prima es una gran mentira, porque si no tenés la materia prima no podés agregarle valor. Es la punta de una cadena que comienza en la chacra y termina en la mesa de la ¿Y gente. cuánto de pérdida económica para el país sería solamente poder procesarlo hasta junio y después ya no? ¿Cuánto sería de pérdida eso La para pérdida Paraguay? en general es 2.600 millones de dólares que va a dejar de entrar, porque eso se vende o en grano, o en aceite, o en pellet. Eso es lo que se exporta, producto de la soja. Si vos molés 6 a 7, si vos tenés 7, 8 millones de toneladas para salir al mundo y ahora tenés menos, es decir, 10 millones es lo que 10 millones y medio es lo que se esperaba y ahora vamos a tener menos de 4. Entonces, ¿qué haces? No hay materia prima, las fábricas van a parar, los camioneros van a tener flete hasta junio nomás también. Entonces, van a parar. y los comercios de las ciudades del campo que están relacionados, los importadores de máquinas, ¿creen que van a vender un tornillo? La cadena de valor es completa de perjuicio, va a terminar afectando a la gente de la calle, que la gente no se da cuenta, muchas veces critican, pero la solidez de nuestra economía, el dinero circulante que tenemos, gran parte proviene de los ingresos de las exportaciones del sector agropecuario. El sector agropecuario es el motor de la Claro, economía. pero esta noticia en particular es preocupante porque les voy a leer, dice, las industrias de la soja en Paraguay solo podrán procesar el producto hasta mediados de año por la merma en la producción debido a una prolongada sequía y buscan alternativas para importar granos que cubran la demanda. El país, cuarto exportador mundial de soja, enfrenta el peor escenario en una década con una caída de la producción que podría llegar hasta un 50% respecto del ciclo anterior, según el Ministerio de Agricultura. La Cámara Paraguaya Procesadora de Oleaginosa y Cereales, CAPRO, estima que el quiebre por la falta de lluvia podría ser aún más significativo, con una caída en torno al 60% en comparación a la campaña anterior que arrojó poco más de 10 millones de toneladas. Nadie queda la mala noticia, pero hoy ya estamos en 66% de caída. 66% de caída. Solamente transitando por las rutas en esta época te das cuenta de lo que es la cantidad inmensa de espacio que tenemos con relación. Antes no podía, o sea, en tiempos normales en esta época transitar por las rutas es un camión tras otro. Hoy venís de la zona norte del país o del este, donde está la zona, y ves uno que otro camión. Increíble, va a haber una pérdida enorme para ese sector de los camioneros, de los transportes públicos, va a ser, de los transportes, digamos, de grano, de carga, va a ser un problema serio. Bueno, ¿y qué alternativas hay? ¿Qué soluciones? Porque esto no es la primera vez que hay sequía tampoco. En otros años, ¿qué medidas se tomaban? ¿Cómo se compaginaban los diversos intereses para evitar que la pérdida económica para el país fuera muy grande? ¿Qué La pérdida no se puede evitar, lo que sí podemos es amortiguar. ¿Y que el aparato productivo siga intacto trabajando. Entonces, lo primero, y ya se hizo, el 5 de enero el Banco Central ya sacó una resolución donde genera un escenario más favorable a una refinanciación, porque si vos refinanciás más de un año, te penaliza cambiándote de categoría y ya no tenés derecho a nuevos créditos
y a la entidad financiera le penaliza con previsiones, es decir, de su capital operativo tiene que congelar un porcentaje. Entonces, esas dos piedras del camino se eliminaron. El Banco Central dice se puede refinanciar a más de un año sin cambiar de categoría. Eso le deja en carrera a la gente y a los bancos no le penaliza, entonces están más dispuestos a encarar una negociación de refinanciación de largo plazo, porque estas pérdidas no se van a licuar en un año, se necesita más tiempo. Eso es el primer paso. Ahora se necesita, estamos en un escenario de suba general, combustible, Sí. insumos, fertilizantes, con el problema entre Rusia y Ucrania, y son los principales proveedores de ciertos insumos fertilizantes que se están disparando. ¿Por qué Bolsonaro se fue allá? Porque le va a hacer un agujero a Brasil este problema si Rusia le corta el abastecimiento. ¿Quiénes son los favorecidos por los conflictos entre Rusia y Ucrania? ¿Cuáles son los países que, porque hasta este momento, si bien parece que soplarían vientos de guerra, pero no pasan de amagues? Pero mientras tanto, hay algunos que están ganando y otros que están perdiendo, y con eso se genera miedo, ansiedad, aumento de precio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les pregunto a ustedes que manejan mucha información del exterior en base a eso, ¿esto no está montado justamente para generar todo esto que está ocurriendo? Yo creo que nunca podemos llegar a saber el trasfondo de todos estos movimientos. Pues el mercado internacional, como vos sabés, las bolsas son súper sensibles, más todavía tratándose de potencias que se mueven en ese sentido, está causando un tremendo desequilibrio. Claro. Hay gente que va a sacar beneficio de eso, precisamente nosotros no vamos a hacer. No, pero China, por ejemplo, sí. Y los vendedores de petróleo, el petróleo se disparó. también. Ayer Putin retiró 2 tanques y cayó el petróleo. Entonces, acá hay un juego muy complejo, donde hay gente Complejo por no decir perverso. complicado el escenario, porque hay mucho más yaque que realidad. Exacto. Pero ojalá que en eso y no llegue a un conflicto, Exactamente. que es lo que tenemos que evitar. Así mismo. Pero hay una pulseada, y en esa pulseada, una pelea de tiburones, los pescaditos más chicos como Paraguay, y salen perjudicados. Así nomás. ¿Y qué piensan ustedes de los sectores que le responsabilizan, tanto al sector ganadero como al sector de gremios de la producción, de todo lo que pasa ambientalmente en Paraguay? Y es una gran falacia, porque la niña lo determina la temperatura del Pacífico y la temperatura del Atlántico, no si hay bosque o no hay bosque. Y donde hay bosque es porque ahí llueve, si no llueve no hay bosque, porque no hay una planta en el Sahara. No es que el bosque genera la lluvia genera el bosque. Entonces estamos llenos de falacias y de cuentos Mitología. para justificar teorías que no tienen sustento científico. Acá es la vieja discusión, la ciencia versus el yo creo. Le pasó a Galileo. Galileo dijo, la Tierra gira alrededor del Sol. Casi lo quemaron. Casi le Y quemaron. casi le quemaron. Y bueno, el yo creo versus la ciencia. Esa es la discusión realmente cuando vienen con esos discursos. Ahora, de que hay que hacer un uso racional, un manejo sostenible de los recursos naturales, estamos totalmente de acuerdo. Y nosotros somos, que vivimos, eso somos los que cuidamos, porque si no vamos a fundir nuestro trabajo. El negocio, claro. ¿Y cuánto de los incendios en el campo son para efectivamente la renovación de suelos, que alguna vez me explicaron que era por eso que se hacía eso, como una forma de renovar? No sé si es cierto o no es cierto, si es una cuestión cultural o no, para la preparación de los suelos, etcétera, etcétera. ¿Los incendios tienen algo que ver con la preparación de suelos o no? No, absolutamente al no. contrario. ¿Y de dónde viene esa costumbre de quemar ¿Por qué entonces? se quedaron en los años 60, 70? Cuando Paraguay comenzó el desarrollo. Paraguay, ¿qué era? Un exportador de carne enlatada, corned, vaca y famoso. No, era cortes especiales como ahora. Es decir, vendíamos lo peor que el último que pide el mercado. Era exportador de madera. Y después comienza el algodón. Pero los cultivos agrícolas eran acá en Central, Cordillera, Paraguarí y Misiones. En campos, no
apto. en monte. En monte se comienza en los 70 cuando entra el pasto colonial, que es el pasto engordador que comienza en el norte y llega a Alto Paraná y Itapúa. Y en esa época se echaba al monte con motosierra, se esperaba quemaba. 15, 20 días que se sequen las hojas de los árboles y después se le prendía fuego, porque si no, no se podía caminar de la maraña de troncos y de ramas. Pero eso se dejó eso se hace una vez. Y del 80 y algo, yo creo que nadie está haciendo eso. Sí, en el Chaco se está echando con topadora, pero no se quema tampoco. Entonces, la quema de los pastizales era otra cuestión que muchas veces después una La limpieza. eso, pero también la gente fue tomando conciencia y está, es decir, el productor, Pero el de por productor, sí, un 90% de los productores te puedo decir que no tienen nada que ver con nada el que ver. fuego. Pero el productor respeta la ley en cuanto al cuánto de bosque se tiene que mantener, tanto para el uso Paraguay- agrícola como ganadero. ¿Respetan Paraguay, la ley dice 25%. 25%. Paraguay, los datos que da la NASA, 40.1% de bosques tiene todavía. Y si vos haces el cambio de uso de suelo con un plan sustentado técnica y legalmente, entonces no estás haciendo nada que degrade. Ahora, si queremos un museo, esa es otra cosa. Ahora, queremos hacer museo del Chaco, después de meter 2.500 millones de dólares en camino, 2 puentes, y vamos a hacer un museo, no se va a poder ir la gente a vivir. Y el Chaco es 60% del territorio, 24 millones de hectáreas con 200.000 personas. Los otros 6.800.000 paraguayos estamos de este lado. De este lado, sí. Entonces, así como en los 70 el desarrollo fue al este, en este momento el desarrollo va a ser al oeste. Pero con otra tecnología, Con otra tecnología y conciencia, otro concepto. otros conceptos completamente diferentes. El fuego daña a veces irremediablemente o por lo menos por un largo periodo de tiempo al suelo. Convengamos una cosa, la mayoría de los incendios son provocados, pero no intencionales. Si hay excepciones, hay excepciones, porque quieren quemar una basura, pero generalmente porque se dan las condiciones para eso, alta temperatura, baja humedad, fuertes Y vientos. una helada previa, Una probablemente. helada previa, entonces una chispa desencadena una conflagración que nadie puede atajar. Pero eso de que uno viene porque quiere mejorar su campo, quemar, Es está distinto. Ya matando no es al una campo. práctica. No es una práctica. Entra un mariscador, entra un pescador o entra alguien a sacar miel y prendió una fogata y se olvidó de apagar y comienza el problema. Yo te digo, en el 78, que fue una seca de casi 8 meses, yo recién recibido 0 kilómetros, me tocó ir al Chaco y una persona que estaba del otro lado tira una colilla de cigarrillo y se quemó 7.000 hectáreas. Entonces, esa imprudencia es lo que lleva. Pero ya no es una práctica de manejo. El que dice eso, miente. Habrá excepciones, pero en general la gente ya cuida su suelo porque sabe que ese es su mayor capital. Y es más, tanto cuida que ya no usa el arado. Se hace la siembra directa, permanece el suelo cubierto con la Cubierto, paja sí. del cultivo anterior para que no se erosione. Y el cambio de uso de suelo siempre es verde por verde. Captura de carbono, balance positivo. Tenemos que aguantar muchas veces las habladurías de la gente y la gente a veces compra. Claro, claro. Fácilmente Y se este esparce tipo- a través de las redes, se esparce como... Porque acá cuando hay seca es porque se deforestó. Cuando hay inundación es porque se deforestó. Entonces no hay que calce acá. Y en 1905 la inundación llegó ahí cerca del palacio y no había nada de agricultura. Entonces son ciclos. Y hay que tener un manejo sostenible. En ese estamos totalmente de acuerdo. Bueno, ustedes me hablaron de que dejaría de ingresar 3.000 millones de dólares. Pero redondeamos entre Bueno, mil. ese ya es tu, Vamos a redondear. ese es tu vuelto. Sí, No, eso es no, mi porque vuelto. tenés la parte de transporte, tenés un montón de cosas que también va a dejar. Pero divisa. Ahora, lo que va a parar Ahora, la pero economía... ¿eso va a ser pérdida o es ganancia que deja de recibir? No, ese- pérdida va a ser en torno... Hoy ya la gente no está mirando cuántos kilos por hectárea está sacando. Está mirando cuántos dólares por hectárea se va a quedar debiendo. Su capital operativo, él metió 100 y va a recuperar 60. Este año compra de tractores, cosechadoras. Olvídate.
Cero. Con deuda Inversión imposible. serio. Con deuda porque prestó la plata. La plata que prestó no puede devolver, perdió parte de esa plata que va a necesitar para volver a plantar. Y encima, si no cumple el contrato, tiene una penalización de más de $100 por tonelada otra vez. Entonces Pero los bancos sí han refinanciado están en proceso. de refinanciación de la deuda. Ahora, la experiencia anterior, como vos decís, en los años, acá ya estamos, a mí ya me toca la séptima sequía, ya hay refinanciación, ya se va a quedar nomás. En general, los bancos al comienzo son muy prudentes, reticentes, digamos, pero después, conociendo al cliente, van acomodando y van refinanciando. El que tiene condiciones, su flujo de caja da, le van a refinanciar. Ahora, de entrada nadie te recibe con una sonrisa cuando le decís no te iba a poder pagar. Ahora, es un cliente especial porque el agricultor, el ganadero no corre, está ahí. No es que cierra el negocio y se va a otro lado. Obligatoriamente tiene que seguir en esa rueda, en esa cadena para Claro, poder recuperarse. Para poder recuperarse. ¿Y cuántas personas están directamente afectadas por esta situación? Tanto en el sector agrícola como ganadero. ¿Cuánto estiman ustedes? Con toda la cadena de transportistas incluidos. No, ahí es otra cosa. Solamente en la parte ganadera lo que están de manera indirecta, directa e indirectamente relacionados son 1.500.000 personas. Ahí ya estamos hablando uno cada 4 paraguayos. Ahí le agregas toda la cadena de valor relacionada con eso y vamos a terminar con los 7 millones de habitantes afectados. Así que el país va a estar afectado. Claro que sí. Bien. Señores, muchísimas gracias por haber compartido otra vez este espacio. Les agradezco que hayan venido. Don Pedro, muchas gracias por venir. Ingeniero, también usted, muchas gracias por venir. Gracias, si tienen Carlos. algún mensaje cortito. Y es importante tomar en serio esta situación, enfrentar este desafío juntos, con seriedad, con responsabilidad y nada de populismo ni politiquería porque estamos en año político y eso puede contaminar. Así se fundió el algodón. Poner el país por delante y apoyarnos todos juntos, que sepa la gente que vamos a salir como salimos muchas veces de otras calamidades. Bueno, ¿están satisfechos con lo que hizo el gobierno o el gobierno pudo haber hecho más? No, relativamente yo creo que estamos bastante bien. Respondió rápido, porque lo que normalmente ese trámite para sacar esas resoluciones llevan 3, 4 meses, hicieron en una semana. Entendieron el problema. Ahora, vienen nuevos escenarios que tenemos que enfrentar juntos y superar las dificultades juntos. Y ahí es donde a veces el foco se pone más en la política que en la economía y vamos a pasar mal si no priorizamos la economía también. Gracias, ingeniero doctor Cristaldo. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta la próxima. A la vuelta de la pausa, con la viceministra de Rectoría del Ministerio de Salud, la doctora Lida Sosa, vamos a hablar acerca... ¿Ustedes creen que se despide la tercera ola? No. Todavía no. Ah, no, que se despide. Que se despide seguro que sí. ¿Usted cree que se despide? Sí. ¿Usted también? Yo lo entiendo, así que él es veterinario. Usted ya se seguro, ya yo está le tranquilo. respeto a él. Bueno, perfecto. A la vuelta de la pausa. Estamos en el último bloque ya con la doctora Lida Sosa, viceministra de Rectoría del Ministerio de Salud Pública. Buenas noches, doctora, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Bien, gracias por venir. Dígame, se despide la tercera ola, pero me doy cuenta de algo. Aún no bajan los contagios, se mantiene por arriba de los 2.000 los contagios diarios, aunque estuvieron por 5.000 en algún momento, volvieron a bajar ahora, pero se mantienen en 2.000. Pero las muertes siguen siendo, se mantienen entre 40 y 60 en las últimas semanas. ¿A qué se debe? ¿Qué está pasando? Sí, es el comportamiento realmente que se está teniendo a nivel regional. Hemos tenido un descenso paulatino en la última semana de enero, fue en donde tuvimos nuestro mayor pico. Tenemos un descenso paulatino muy pequeño, pero sí seguimos manteniendo, podemos decir que estamos en una meseta alta, ¿verdad? Esto se debe a que al pico que hemos tenido nosotros en las últimas semanas de contagio, en los últimos picos de contagio que hemos tenido en las últimas semanas de enero. Entonces los fallecidos empiezan a verse 2 a 3 semanas después.
Ah, esa es la razón. Esa es la razón. Pero Tendríamos que probablemente ver tal vez este descenso paulatino que estamos teniendo podría acrecentarse, digamos, tener que ser mayor con el transcurrir de las semanas, Omicron, ¿cuándo ingresa a Paraguay? en noviembre, En noviembre, fines de noviembre. fines de noviembre. Fines de noviembre. ¿Cuándo se vuelve, cuándo toma la posta y le deja atrás a Delta? En enero. En enero. Es decir, que en Últimos días de diciembre, primeros días de enero. primeros días de enero. Ujú. Si en otros países del mundo normalmente dura entre 30 y 40 días la parte de alto contagio y después hay un brusco descenso, ¿cuándo se podría dar, hablando de Omicron, cuándo se podría dar esa misma situación en Paraguay? Cuando nosotros también aumentemos, o sea, todo va de la mano. Cuando nosotros tengamos también un aumento en nuestra cobertura vacunal y esto también tengamos de vuelta una mayor adherencia a las medidas no farmacológicas, podríamos también tener esto que estás mencionando. Es la vacunación entonces. La vacunación diferencia. hoy en día la vacunación es la clave y no dejar de lado las demás medidas que te Claro. mencioné, ¿verdad? Claro, pero la vacunación hace la diferencia. Por eso en otros países con alta vacunación el Omicron duró, es decir, su punto más álgido llega hasta 30, 40 días y después un brusco descenso, pero brusco, así como comenzó, así termina. La vacunación es la clave. La vacunación es la clave para que podamos ir descendiendo nuestros números y también la vacunación es la clave para evitar el ingreso o la aparición de nuevas variantes. Nuevas variantes. ¿Qué nos hace diferentes en el tema de vacunación? ¿Por qué no podemos dar el gran salto en el proceso de vacunación? ¿Qué pasó? Porque de repente dimos un salto importante, pero después parece que nos quedamos y estamos allí, la gente no se va, hay vacunas, el ministerio informa que hay poca gente, que si bien hay 1000 vacunas, se fueron solamente menos de 80 personas, por ejemplo, y resulta frustrante leer ese tipo de información. ¿Qué le pasa a la gente? Y realmente, Carlos, si para vos resulta frustrante leer esa información, claro. imagínate para nosotros con todo el esfuerzo realizado, lo frustrante que es de que realmente tengamos vacunas y que la gente no acuda. Pero creo que son muchos los factores que influyen. Un poco es tal vez la misma cultura que tiene nuestra gente y un poco que le están perdiendo el miedo al COVID tal vez, ¿verdad? Al virus mismo, ¿verdad? Entonces, y esto hace que la gente no esté acudiendo. Las mismas personas que fueron a recibir su primera, segunda dosis, es la que están ahora recibiendo la tercera. Hemos superado los 1 millón de las 1 millón de dosis en lo que respecta a terceras dosis. Pero sí nos gustaría, ¿verdad?, de que la población comprenda de que la vacunación es la clave, de que la vacunación es la clave realmente para despedirle a la pandemia y para que esto realmente se convierta tal vez en un virus estacional como lo fue en su momento ¿Cuál es el influenza, sector ¿verdad? etario que más se ha vacunado y que más completó El de 60 años para arriba, el de 60 años para arriba? sí, El que más muere. el que más muere. ¿Qué porcentaje de muertos son de los fallecidos por COVID son mayores de 60? De 60 para arriba. ¿Cómo? De los fallecidos en total en Paraguay por COVID, Ujú. ¿cuál es el porcentaje de 60 para arriba? Y es la franja de mayor, creo que superan el 60% son los que de 60 años y más, los que Ajá. son de adultos mayores. Ajá. Pero a pesar de eso, es la franja que más se vacunó también. Sí, es la franja que más se vacunó, pero te estoy hablando de toda la pandemia también, Sí, desde el inicio, desde el ¿verdad? inicio. Ujú. Ajá. Pero hay que sumarle a esto de que es la población que más se vacunó, es la población con mayor comorbilidad, Así es mismo. la población de que por la edad misma tiene una menor inmunidad, ¿verdad? Entonces, la vacuna para ellos es un factor de protección. Sí, es prolongar la vida, no hay nada Así, que hacer. totalmente. Sí, ya es una cuestión de vida, de mantener la vida así. ¿Cuál es la que menos se vacunó desde que comenzó el proceso de vacunación? Y la población adolescente hasta el momento.
Claro, pero la población adolescente comienza a decir, también fue la que más tarde se integró al proceso Sí. de vacunación. Pero entre los que comenzamos desde los 18 desde los 18 años, ¿cuál es el sector que menos se vacuna? Y está 25, entre los 25 y 30 años. Entre los 25 y 30 años. Sí, Es jóvenes. ¿Y jóvenes. por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Ustedes tienen alguna explicación? Y no, realmente creemos que es la pérdida del temor al virus. Ajá. Pero no, así como tal, una explicación o tal vez es que fue también la población que también fue contagiada, estuvo en contagio y bueno, y como te digo, muchas veces pierden miedo, ya tuve COVID, ¿para qué me voy a vacunar si ya tuve COVID, ya estoy inmune? Y bueno, son esas creencias que no están basadas en evidencia, ¿verdad? Ahora, ya también hay evidencia de reinfecciones, ¿no? Sí, tenemos sospechas de reinfecciones con Omicron. Con Omicron. Sí. ¿Y con Delta? Sí, de gente que tuvo Delta y que está haciendo su reinfección con Omicron. Con Omicron. Ujú. Pero gente que, por ejemplo, se infectó con Delta y después se volvió a reinfectar con Delta, No, no, no no. hay casos acá en No, Paraguay. no tenemos reportes. No se tienen reportes. Esto vino para quedarse. Y yo creo que sí se va a convertir en un virus estacional. Creo que sí. Y si es estacional, ¿cada cuánto sería estacional? Porque esto hace 2 años que no para. Sería como influenza. Sería como la influenza. Sería como la influenza. Ojalá quede como la influenza. Ujú. ¿Y de qué depende que quede como la influenza? Que nos vacunemos. Que nos vacunemos. Hay muchos negacionistas en Paraguay. No sé si decirte que hay muchos negacionistas. Lastimosamente, hoy tenemos las redes sociales que son un instrumento válido para que hagan más ruido y lleguen a más gente y lastimosamente en ese sentido las redes sociales nos juegan en contra, ¿verdad? Para muchas cosas son útiles y para otras lastimosamente hacen que la información no basada en evidencia y la desinformación más que la información llegue a la población, ¿verdad? Y bueno, y la información basada en evidencia realmente utiliza tal vez otros mecanismos, no tanto las redes sociales, para llegar a los profesionales y llegar a la población común, ¿verdad? Dígame, ¿y no se analizó desde el Ministerio de Salud, es decir, con el gobierno, la forma de ver, de contrarrestar comunicacionalmente esto que circula en las redes y que pueda confrontar y que pueda contrarrestar lo que se difunde del otro lado también? Y es que lo hacemos, Carlos, o sea, Es decir, pero hay una estrategia comunicacional del gobierno para contrarrestar, yo no digo del ministerio, del gobierno ya, ¿verdad? Que todo el sistema de comunicación del gobierno, idee alguna forma, algún sistema, un modo de comunicar que sirva para contrarrestar lo que circula en las redes y que son mentiras. sí, yo tengo entendido que, si me hablas de gobierno, yo tengo entendido que el MITIC está trabajando en eso. Desde el Ministerio de Salud nosotros lo hacemos, o sea, constantemente todos los voceros del Ministerio de Salud, inclusive nos aliamos con las sociedades científicas, ¿verdad? Que son también, si bien nosotros somos rectores, ellos son la palabra mayor en la evidencia científica, ¿verdad? Para poder llegar a la población con la misma y bueno, nos aliamos a ellos para poder también instalar una vocería al respecto y constantemente estamos no desaprovechando estos espacios como lo que vos nos estás brindando para poder llegar a la población con la información, ¿verdad? Pero si me preguntas desde el gobierno, sí tengo entendido que MITIC está trabajando en ello. Y ojalá encuentren una estrategia, porque esto así como se esparce comunicacionalmente a través de las redes, hay que contrarrestarlos también con verdades, porque de lo contrario es muy difícil la lucha. Es más fácil creer aquello que no se sabe si es verdad que aquello que los científicos te dicen que es verdad. Es increíble, pero es así. No sucede solamente en Paraguay, sucede en todo el mundo. Esto que está pasando en Canadá con los camioneros que quieren venir hasta Tierra del Fuego con las protestas para que se evite la vacunación, generó enfrentamientos en las rutas, cierres de fronteras,
y compañía. Entonces, ¿usted se da cuenta hasta qué punto la mala información se esparce más rápidamente, doctora? Sí, y realmente es una lástima de que sea, de que sí, de que la mala información, la desinformación sea la que más llegue y también a a la que la gente se adhiera más, ¿verdad? En vez de confiar en las entidades rectoras y en los profesionales que realmente nos hemos formado para poder y que tenemos credibilidad, ¿verdad? Para, para ocupar estos espacios y nada, ninguno de nosotros, yo he vacunado, he hecho vacunar a mis padres, a mis hermanos, me he vacunado yo, vacunaré a mi hijo, no lo he vacunado aún porque tuvo COVID justo y ahora recién le toca por su rango etario vacunarse. No lo haríamos si realmente no estuviésemos seguros de que las vacunas son seguras y de que realmente salvan vidas. No estaríamos arriesgando a nuestras respectivas familias si no fuese realmente segura la vacunación, si estos biológicos realmente no salvasen vidas. En estos momentos, la situación de los hospitales públicos, ¿cuál es en todo el país? Respecto de internados en terapia intensiva, ¿cómo está la situación? ¿Está más tranquila que 2 semanas atrás? Sí, hemos tenido un pequeño descenso en lo que respecta a la ocupación a la ocupación de camas. En ningún momento con esta variante los servicios de salud se vieron saturados. Nos hemos preparado para, ya con las anteriores olas que sí han golpeado nuestro sistema, nuestros establecimientos de salud recibieron y tuvieron la capacidad de dar respuesta tanto en las camas de internación como en las unidades de cuidados intensivos. En ningún momento hubo un faltante de camas. También es importante destacar, Carlos, el hecho de que con la anterior ola hemos llegado a testear un máximo, un poco más de 9.000. Con esta ola hemos testeado más de 15.000 En un día. personas en un día, ¿verdad? Y eso demuestra de que realmente el Sistema Nacional de Salud y el Estado se ha preparado para esta ola, ¿verdad? Y como te digo, el sistema de salud no se vio resentido con esta ola y en este momento nos encontramos, si bien, como te digo, en un descenso del número de contagios, si bien no es para llamar, para decir, bueno, para cantar victoria, Claro. pero sí estamos con un descenso mínimo paulatino y el sistema de salud no se ha visto resentido. ¿Hay vacunas suficientes? Hay vacunas suficientes, por favor, vayan a vacunarse porque hay vacunas suficientes. Hemos iniciado la vacunación con la población pediátrica, que es tan importante que se vacunen como para que podamos realmente proteger a esta población que fue la población pediátrica dentro de todo la más golpeada con esta ola de Omicron. Eso es algo importante de destacar, fueron los niños los más golpeados con esta ola. Los niños y los dos polos, los niños y los adultos los mayores. adultos mayores con vulnerabilidad. ¿Y qué porcentaje de niños ya se han vacunado de 5 a 11 años? Y tenemos aproximadamente 170.000 niños que se han ¿Ya vacunados? que se han vacunado. De nuestro universo, de nuestra población meta, que serían aproximadamente ¿Todavía 900.000. no llegamos al 20%? Todavía no llegamos al 20%. Todavía. ¿Y por qué, doctora? Y podría ser de que hay padres que tal vez están esperando que nos llegue la otra plataforma, La Pfizer. la Pfizer. Confiamos de que ahora vamos a tener un incremento en la vacunación con esta con la llegada de las nuevas vacunas, que vamos a tener un proceso, una calendarización también, porque sabemos que no nos llegan todas de una vez. ¿Cuándo las Pfizer pediátricas cuándo llegan? Y tendrían que estar llegando mañana. Viernes. Tendrían que estar llegando mañana. ¿Mañana ya? ¿Mañana jueves? Tendrían que. Tendrían que estar llegando. Bueno, Tendrían que, pero ¿y seguro se va a estar anunciando, como siempre dice el ministro, cuando el avión está aterrizando. ¿En qué cantidad aproximadamente? 72.000. Es muy poco. Es muy poco, pero tenemos que considerar que tenemos todavía un promedio de 80.000 Claro. Coronavac que están sobrando. Sí, 80.000 más, más 70.000 me dice, 150.000 serían para 75.000 chicos. No, las aproximadamente. 72.000 nosotros estaríamos utilizando
en su totalidad, porque Sí. nosotros semana tras semana estaríamos recibiendo Pfizer. 72.000 para 72.000 chicos Sí, entonces. nosotros estaríamos recibiendo en esta semana 72.000, la siguiente semana 72.000 y así sucesivamente. Ujú. ¿Y por qué es imposible conseguir más cantidad? Es el cronograma establecido por ellos, por la demanda también que tienen a nivel mundial, ¿verdad? Y, Que, no- y entonces el cupo que nos corresponde son de 72.000 vacunas Ujú. por semana. Sí. ¿Durante cuántas semanas? Y son 1.000.000 1 millón. que estaríamos recibiendo. Hasta completar 1.072.000 por semana. Sí. Ese va a ser y en todo el país, se distribuye en todo el país. Se distribuyen en todo el país. Y ahora que comienzan las clases, ¿no se puede usar el comienzo de las clases para vacunar en las escuelas? Sí, nosotros empezamos la próxima semana la vacunación en las escuelas. En las escuelas. Sí, A todos los que van acudiendo presencialmente, con autorización de los padres tiene que así ser. mismo, con autorización de los padres. Y el que no recibe la autorización no se le vacuna. No. No es obligatorio. Sigue no siendo obligatoria la aplicación de las vacunas. Es sumamente bueno que preguntes eso, Carlos, porque tenemos que aclarar, la vacunación no es obligatoria, no es un requisito, digamos, sine qua non para que los niños acudan al colegio, a las escuelas. Sí considera, es una recomendación del Ministerio de Salud para generar un entorno seguro para los alumnos, ¿verdad? Para toda la comunidad educativa, pero no es una condición que hace que el niño no pueda acceder a la educación escolar. Claro, tampoco No es condicionante. tampoco el que no se vacuna no pierde el derecho de acudir a la escuela. No es obligatoria, es una recomendación para garantizar y sobre todo para que el niño pueda ejercer el derecho a tener un entorno seguro. Ajá. ¿Qué piensa de lo que hizo Estados Unidos de obligar a las empresas o permitir a las empresas despedir a los funcionarios que no se vacunan? Y está dentro de su Estado de Derecho, ¿verdad? O sea, creo que es una herramienta o que ellos utilizaron porque vieron que era la manera la única manera tal vez en la que podían aumentar, y su legislación le permitía, ¿verdad? Aumentar su cobertura vacunal y su legislación le permitía. Lo que pasa es de que eh, tenemos que también entender que tu derecho termina donde empieza el mío. Y bueno, creo que esa es la lógica que ellos utilizaron para ejercer esa... ¿Hay algún dato dentro del Ministerio de Salud que señale qué porcentaje de funcionarios públicos tiene la dosis completa de vacunación? Si tenemos una herramienta, Sí, hay algún dato que diga el 30%, el 70% del funcionariado público se vacunó, tiene la dosis completa. sí, se llegó a hacer ese análisis de la Dirección General de Vigilancia, también en análisis con la Secretaría de la Función Pública, llegaron a hacer ese análisis. Tuvimos más o menos casi que a fines del año pasado, teníamos más o menos casi que un 80% del funcionariado público vacunado. Vacunado. Del funcionariado público. Ajá. ¿Y cuántos médicos o enfermeras se negaron y siguen sin estar vacunados actualmente? Y tenemos aproximadamente el 90% de los trabajadores de salud en general. No te puedo en este momento discriminar entre médicos y enfermeros y Sí. por grupo de... Pero el 90% del sistema de salud está vacunado. Sí, ¿Es el que más se vacunó? es el que más se vacunó. Es el que más se vacunó. ¿Y qué dicen el restante 10%? ¿Qué dice? Son antivacunas. Son antivacunas. ¿Y cómo se trabaja dentro del mismo sistema con gente que tiene que aplicar vacunas pero no se quiere vacunar? Y es que apuntamos a la responsabilidad en el uso de las demás medidas no farmacológicas, ¿verdad? O sea,
como te dije, tu derecho termina donde empieza el mío. O sea, yo no puedo estar cerca tuyo sin usar mi mascarilla, por ejemplo, si es que no estoy vacunada. Ujú. Bueno, doctora, ¿y qué más tenemos que hacer para tratar de minimizar los riesgos de infecciones graves? Y aparte de vacunarnos, Sí, bueno, y el uso de mascarillas, tratar de esto siempre, se queda también. sí, hasta que nosotros no tengamos una cobertura vacunal óptima, el uso de mascarillas, ¿Cuánto es óptima de vacunación? y realmente nosotros, nuestra meta es el 80% de nuestra población vacunada. Con el 80% podríamos adoptar la misma norma que actualmente están adoptando algunos países de Europa de liberar los comercios, las discotecas, los estadios y compañía. Y la verdad que es la suma de varios factores, ¿verdad? Podríamos tener tal vez menos de un 80% de cobertura vacunal y también la situación epidemiológica que esté en mejores condiciones. Y bueno, la suma de varios factores se analizan, ¿verdad? Y allí evaluamos la posibilidad de ir eliminando medidas, Claro. ¿verdad? Bueno, pero tenemos que tener una cobertura de por lo menos el 80% de gente vacunada en Paraguay para empezar a pensar en ir eliminando restricciones. Y lo ideal es tener un 80%. Si no tenemos un 80%, como te digo, evaluar las demás condiciones de la situación epidemiológica para ver, bueno, quitamos el tapaboca o acortamos. Hoy en día, por ejemplo, estamos empezando a cortar el distanciamiento físico, que si te recordás, antes eran 2 metros, 2 después metros. empezó a ser 1.5, después 1 metro, ahora 0,91. O sea, son cuestiones de que se van viendo y se van sumando los factores para poder tomar ciertas decisiones en lo que respecta a medidas restrictivas. Ajá. Y por esta nueva Omicron, ¿afecta más a los chicos? ¿Se contagian más los chicos con Omicron que con Delta? No es que se contagian más, tuvimos más casos, digamos, de internación de chicos con Omicron, ¿verdad? Más casos de que requirieron internación con Omicron, ¿Y por inclusive qué eso? tuvimos, Si supuestamente Omicron, supuestamente, ¿verdad? Omicron era más suave, si los efectos de Omicron eran más suaves en el organismo que el Delta. ¿Y por qué se da esa dualidad? En los chicos les afectó más y tuvieron que internarse. bueno, tuvimos chicos, y estos chicos tenían como, la mayoría de los chicos que estuvieron internados, y particularmente los que fallecieron, eran chicos que tenían antecedentes de comorbilidades. Siempre el factor de comorbilidad es el que predomina para el fallecimiento. Y dígame, ¿cuántos casos de efectos adversos de la vacuna graves han tenido en Paraguay, como miocarditis y otras cuestiones relacionadas con el corazón, por ejemplo, fundamentalmente, o cerebrovasculares? ¿Cuántos casos se han detectado en Paraguay? No tuvimos nosotros reportes de casos de efectos adversos severos que hayan estado relacionados a la vacuna. No se tiene. No hemos tenido nosotros hasta ahora en todos los análisis de estos adversos severos que hayan estado. Sí, aquellos leves como fiebre, los dolores en el sitio de Cansancio. infección, los síntomas comunes que son luego, que siempre se le atribuye a las vacunas, ¿verdad? Ajá. Pero un efecto adverso severo No tuvimos. no hemos tenido que hayan estado, que luego del análisis haya quedado de que sí tenían una relación causal con la vacuna. Y finalmente, ¿qué es el COVID largo? El COVID largo, se habla del COVID largo, de aquel de que deja convaleciente por mucho tiempo a que lo ¿Y padeció, por qué ¿verdad? algunas personas lo padecen y otras no? Y creo yo que tiene que ver mucho con con el estado previo que padece ya esta persona en el momento que adquirió la enfermedad, ¿verdad? Bien. Doctora, salvó el examen. Ah, bueno. Le agradezco que haya venido y nos haya explicado y haya tenido la paciencia de explicarnos esto tan serenamente. Es muy importante que nos comuniquemos siempre y que ustedes sean capaces de comunicar a la teleaudiencia lo que saben. Así que le agradezco que haya venido
y una vez más nos haya tenido la gentileza de explicarnos lo que no sabemos. No, muchas gracias por el espacio. Realmente estas oportunidades que ustedes nos brindan para poder llegar a la población con la información y de que realmente tenemos todas las herramientas para ofrecerle a la población. Hoy en el caso de esta pandemia y en otras situaciones que también les aqueja, es realmente un espacio que nosotros no podemos desaprovechar, así es que te lo agradezco. No, gracias a usted por venir. Bien, señoras y señores, estamos llegando al final del péndulo. Imagínense, hoy realmente a mí me encantó el programa, me encantó como casi siempre, pero hoy en particular por la presencia de los tres chicos que estuvieron en el primer bloque, lo que nos contaron, cómo los paraguayos somos capaces también de tener éxitos en los mayores centros de competición del mundo si nos preparamos, tenemos voluntad y tenacidad para lograr nuestros objetivos. Es preocupante que cerca de 2.600 millones de dólares van a dejar de ingresar al Paraguay como consecuencia de la sequía, y el campo parece que esta vez no va a salvar al país. Así que vamos a ver qué hace el Ministerio de Hacienda para solucionar este tema. Y nos alegra saber que están llegando las vacunas pediátricas, que van a llegar en cantidad de 72.000 cada semana hasta completar 1 millón de dosis, y así tratar de conseguir que el 80% de la población esté vacunada para que muchas de las restricciones que tenemos actualmente puedan ir desapareciendo gradualmente. Así que una jornada completa. Gracias, doctora. Gracias a ustedes y hasta el próximo miércoles.